Muy bien, muy emocionante el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema es nueva criatura. Soy nueva criatura. Y tengo algunas cositas que quiero sembrar en su mente, quiero sembrarlo en su corazón hoy en esta tarde. Tengo un objetivo muy claro que quiero que usted reciba hoy en esta tarde. El reto, mis amados hermanos, el reto que yo tengo es incomodarnos, ¿ok? Incomodarnos a cada uno de nosotros y hacernos entender que tenemos una carrera por delante que tenemos que correr. Amén. Lo peor que podemos experimentar en la vida es pensar que ya hemos llegado al final. Amén. Pensar que ya corrimos la carrera y que ya peleamos la batalla y que ya no nos queda nada más por correr ni nada más por pelear. Amén. Así que mi objetivo es incomodarlo hoy en este día, porque para que esta iglesia desarrolle el potencial que Dios ha depositado en ella, hay que incomodarnos. Amén. Para que nosotros podamos volar como las águilas vuelan en las alturas, primero nos tienen que quitar el plumaje del nido, tienen que incomodarnos del lugar donde estamos reposando y nos tienen que hacer revolotear, ¿sí? Y empezar a volar en alto. Esto no solamente es en nuestra congregación, pero también es en nuestra vida. Amén. Es importante y necesario incomodarnos. Amén. Es tan importante incomodarnos, y eso es lo que yo deseo lograr en esta tarde. El tema, soy nueva criatura. Amén. Pero le voy a decir algo acerca de esta frase. En realidad me incomoda cuando hablamos acerca de ser nueva criatura, escuchar cuando se predica acerca del tema de ser una nueva criatura. Creo que hay mucha gente que lo malinterpreta, ¿ok? Cuando hablamos acerca de ser una nueva criatura y cómo todas las cosas viejas quedaron en el pasado y que ahora somos nuevos, ¿verdad? Que somos nueva criatura. Creo que está malinterpretado. Se ha hablado, de hecho, me ponía a estudiar un poquito de lo que los demás hablan acerca del tema y me di cuenta que hay muchos que malinterpretan esta expresión. De hecho, mientras más leía acerca de esto, me recordaba a Nicodemo. ¿Ustedes saben quién fue Nicodemo en la Biblia? Nicodemo, un hombre que estudioso, conocía la palabra de Dios, era uno de los maestros de Israel. No solo era un maestro, era uno de los maestros en Israel. O sea que era uno de los que tenían un puesto alto, era reconocido por lo que él sabía. Jesús le dijo a él, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y yo creo que así como él interpretó lo que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, muchos de nosotros interpretamos esto de que somos una nueva criatura. Él dijo, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es que un hombre viejo como yo, ¿sí? Ya con barba de muchos años, ¿cómo es posible que yo me voy a meter otra vez, ¿sí? en el vientre de mi mamá y volver a salir? ¿Cómo es posible? Y Jesús le dijo, oye, si tú siendo el más conocedor de la ley no entiendes esto, en verdad que tenemos problemas en Israel, ¿eh? Si tú no lo entiendes, ya me puedo imaginar el otro que no entiende esto tampoco, ¿verdad? Creo que cuando hablamos acerca de ser nueva criatura, lo hacemos de una forma demasiado mágica. Pensamos acerca de ser una nueva criatura de una forma que no es correcta. Esto es lo que yo me imagino que la gente piensa cuando hablamos acerca de ser una nueva criatura. Pensamos que la persona acepta a Cristo, pasa al altar, se hinca y acepta a Cristo, llora, se arrepiente de sus pecados y en ese momento hay un cambio y estas dos palabras son las palabras que a mí no me gustan. Pensamos que hay un cambio instantáneo. En primer lugar,
no me gusta esa palabra, instantáneo, y pensamos que hay un cambio automático, ¿sí? Dos palabras que no tienen nada que ver con el proceso que Dios tiene para nosotros. Ni es instantáneo, ni tampoco es automático. Entonces mucha gente piensa que en el momento que aceptan a Cristo se convierten en nuevas criaturas, entonces ya cambiaron y ya automáticamente son personas diferentes, ¿sí? Se levantan del altar y son irreconocibles, ya son alguien diferente, ¿verdad? Es la forma en la que muchos lo predican y lo enseñan. Se levantan ya sin mal carácter, ¿sí? Cuando se hincaron tenían mal carácter, pero ahora, ya como son nuevas criaturas en Cristo, ya no tienen mal carácter, ¿sí? Se quedó ahí en el altar, dejaron el mal carácter. Las malas costumbres se quedaron ahí también en el altar. Los malos pensamientos, jamás tendrá otro mal pensamiento en su vida. Ahí los dejó en el altar, ¿sí? Cuando estas personas salen del servicio, salieron libres de toda atadura de pecado en sus vidas. Ya no hay nada de eso en las vidas de ellos, ya están completamente transformados. Esos 25 años de malos hábitos mágicamente se desaparecen cuando son una nueva creación. Este creyente ahora es un cassette en blanco, listo para empezar a dar frutos del Espíritu. Ya está listo, ¿sí? Yo no comparto esta forma de pensar. Yo no creo que cuando nosotros recibimos a Cristo, totalmente cambiados, renovados, restaurados. Ahora, no me malentienda, yo creo que sí hay adicciones que se rompen en ese momento, ¿sí? Porque hemos oído alcohólicos que aceptan a Cristo y ya no son alcohólicos. Hemos oído acerca de aún afeminados, homosexuales, que en ese momento quedan libres de esos hábitos y de esas adicciones. Pero yo le estaría haciendo a usted un daño al hacerlo pensar que todo fue cambiado en ese momento y que ahora usted es una persona que su mente cambió, su conducta cambió, su forma de ser cambió, ahora usted es una nueva criatura. Pero yo quiero que entendamos algo muy importante, ni es automático, ¿sí? Ni es instantáneo. El cambio, a lo que se refiere la Biblia cuando hablamos acerca de ser una nueva criatura, no es algo que sucedió automáticamente ni instantáneamente. Quiero que entendamos lo siguiente, porque es importante. La salvación, entonces, no es el final del camino, ¿ok? La salvación no es el todo del todo, ¿sí? Por mucho tiempo lo único que se predicaba en la iglesia era salvación, solo salvación, tiene que ser salvo, y eso era lo único de lo que se hablaba. Pero la salvación no es el final del camino, más bien es el principio, ¿sí? Es el principio de un proceso de transformación en nuestras vidas. Es la puerta, es la entrada, ¿sí? La entrada para que algo suceda en nuestras vidas, para que empecemos un proceso de transformación. La salvación no quiere decir que usted ya cambió automáticamente, no quiere decir que usted instantáneamente cambió. No. Simplemente es el principio. Y este es el primer obstáculo que yo tengo como tarea votar hoy en este día, este pensamiento, esta idea. Porque el pensar que la salvación ya es el final, ¿sabe lo que hace? Nos causa que nos acomodemos, ¿sí? Nos acomodemos porque si ya ganamos la carrera, entonces ¿para qué vamos a correr, verdad? Si la batalla ya se ganó, entonces ¿para qué vamos a pelear, verdad? Entonces muchos cristianos se conforman y empiezan a orar para que venga el Señor Jesús. Ya ven por mí, Señor, ya estoy listo.
Ya compré mi ticket para ir al cielo, ahora sí, vámonos en el jet del evangelio, vámonos a las calles de oro y los mares de cristal, pero no es. La salvación no es el final, la salvación, mis amados hermanos, es el principio de un proceso lindo de cambios y de transformación. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces yo necesito que eso sea lo primero que usted hoy en este día deseche de su mente. Diga, pastor, yo reconozco que la salvación simplemente me dio la entrada a la vida de abundancia que Dios tiene para mí. No quiere decir que yo ya conquisté la vida que Dios tiene para mí. Simplemente quiere decir que Él ya me dio las llaves para entrar a lo que Dios tiene para mi vida. Otro ejemplo que nos va a ayudar a visualizar esto es cuando Dios llama a Josué y le dice, mira, ve y conquista la tierra. Esa es la salvación. Una buena forma de ilustrar la salvación es lo que hace Josué cuando él cruza el Jordán. Ahora vino el tiempo donde recibieron salvación y cruzaron el Jordán, pero ahí no se terminó todo. Ahora tenían que conquistar la tierra que Dios tenía para ellos. ¿Sabe? Cuando Dios habla con Josué, le dice, Josué, mira, ve y conquista la tierra que yo ya te di, ¿sí? Lo que ya es tuyo, ve y conquístalo. Donde quiera que tú pises, eso va a ser terreno tuyo. Lo que yo ya les prometí va a ser de ustedes, pero ustedes todavía tienen que ir y conquistarlo. Amén. Entonces la salvación no es el final de todo, es el inicio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si nosotros logramos arrancar esa idea de nuestra mente que ya hemos llegado y empezamos a aceptar que Cristo nos ha dado las llaves para iniciar un proceso nuevo, entonces nosotros nos vamos a volver hambrientos por cambiar, hambrientos por vivir en ese proceso. Y ese proceso, mis amados hermanos, es el que a nosotros nos va a ayudar a conocer a Dios como no lo hemos conocido antes en nuestra vida. Amén. ¿Sí están conmigo? Amén. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo quiero que usted recuerde hoy conmigo, este no es el final, este es el principio. Amén. No me voy a justificar, voy a aceptar que fui pecador, que soy pecador y que Dios está haciendo un cambio en mi vida. Amén. Él quiere transformarme completamente. 2 de Corintios, ¿lo encontraron? Capítulo 5 y versículo 17. Y yo quiero que agarremos este versículo del cual estoy hablando y que entendamos. Creo que estoy en primera. Deme un momento para ir a 5:17. Amén. Y esto es lo que dice la palabra de Dios y lo vamos a entender, ¿ok? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ok? Y yo voy a hacer énfasis en esta porción, está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, y quiero enfatizar en esta porción el estar en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Porque el secreto de todo esto, de ser una nueva criatura, de que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas, el secreto para eso, la llave para abrir todas esas bendiciones en nuestra vida, se encuentra en estar en Cristo.
Entonces, estar en Cristo es importante que nosotros entendamos qué fue lo que Pablo quiso decir, o qué fue lo que Jesús quiso decir cuando nos decía que todas las cosas están cambiando, ¿verdad? Y todas las cosas han sido hechas nuevas a los que están en Cristo. Entendamos lo que esto quiere decir. Nos está enseñando que el requisito para ser una nueva criatura es Cristo. Amén. Cristo, Él es la llave. En nuestra unión con Cristo, es la que rompe en nuestras vidas, mis amados hermanos, el poder del pecado. Nuestra unión con Cristo es la que rompe nuestra unión con el pasado. Nuestra unión con Cristo es lo que hace que lo viejo de nosotros quede en el pasado. Pero lo importante entender que cuando hablamos acerca de la unión con Cristo, la realidad es que no es algo que es muy común hoy en día. Al nivel al que se está describiendo aquí no es muy común. Así que entendamos en realidad lo que unión con Cristo quiere decir, qué tipo de relación es esta. Y el tipo de relación es una relación total. Una relación total. Cuando yo hablo de la unión de Cristo con Cristo, cuando se menciona aquí para todos los que están en Cristo, estamos hablando de una unidad total, donde Dios es todo lo que yo necesito, ¿sí? Dios es mi fortaleza, ¿sí? Dios es el que me ayuda a tomar decisiones, es entender que Él es mi todo. Cuando hablamos de una unión con Cristo, nos referimos a una entrega total a Él, a sumergirnos en Él. Amén. Una unión con Cristo quiere decir que Dios tiene el derecho de exclusividad en nuestras vidas. Esa es la palabra que quería decir. Dios tiene el derecho de exclusividad en nuestras vidas. Si nosotros vamos a tomar una decisión, nosotros exclusivamente vamos a buscar escuchar de Él primero. Amén. Exclusivamente. Si nosotros tenemos algún problema, exclusivamente vamos a buscar refugiarnos en Él. Él se convierte en nuestro todo. El problema muchas veces en nosotros como cristianos es que no tenemos esa ley de exclusividad en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos a algún problema, en lugar de exclusivamente ir a Dios, nosotros empezamos a buscar e ir a otros recursos, a otras ideas. De hecho, había una canción que está basada en la Biblia y decía: al final del día, el reporte de quién vas a creer. Y esto habla acerca de exclusividad. Cuando yo hago mis planes y hablo acerca de cómo yo conduzco mi vida, yo debo de exclusivamente basar eso en mi relación con Dios. Porque si nosotros nos ponemos a comparar lo que el mundo hace y decimos, es que el mundo hace esto, Dios dice que haga esto, pero el mundo hace esto. Cuando no hay esa exclusividad, entonces nosotros empezamos a tener problemas con obedecer al Señor en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Dios dice esto, pero fulanito dice esto, ¿sí? Dios dice que debo de tratar a los demás como yo quiero ser tratado, pero me gusta la filosofía de este dice que yo debo de tratar a los demás como me tratan a mí, ¿sí? Y empezamos a hacer cambios de ese tipo, y entonces como Dios ya no es exclusivo en nuestras vidas, nosotros empezamos a aceptar ideas de otro lado. Entonces el proceso de transformación se vuelve muy lento en nosotros, porque hay tantas voces que nos están hablando. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Hay muchas voces que nos están hablando. Usted dice, mira, reaccioné de esta forma, ¿y tú qué piensas? Y la otra persona dice, yo pienso que hiciste bien, tú tienes derechos, tú sabes, chico, ¿sí? ¿Ah?
¿Quién se cree él? Y que no sé qué, y no sé cuánto. Y luego va a la palabra y habla con Dios y dice, Señor, ¿qué piensas de esto? Bueno, hijo, si quieres mi opinión, hubieras puesto la otra mejilla. Y empezamos a tener conflictos porque ya no tenemos una relación de exclusividad con Dios. Entonces, para convertirnos en nueva criatura, para que las cosas viejas pasen, se queden en el pasado, nosotros tenemos que respetar ese contrato de exclusividad que nosotros tenemos con Dios. Amén. ¿Sí? Le tenemos que decir a nuestros pensamientos, a la carne, al mundo, no, ¿sabes qué? Es que tengo un contrato de exclusividad con Dios. Amén. Fíjese qué tan importante es eso. Nosotros, parte de lo que yo hago es vender el logo de mi compañía para que se represente en cualquier evento que hay, ¿verdad? Y cada vez que va a haber un evento de esos que son caros, ¿verdad? Dicen, miren, necesitamos que nos patrocine, ¿y cuáles son los derechos? Pues le damos derechos de exclusividad. Ningún otro banco, ninguna otra compañía financiera va a estar presente, va a ser exclusivamente usted. Usted va a estar ahí, ¿para qué? Para suplir las necesidades financieras. Usted va a ser el único que va a estar ahí para suplir las necesidades financieras. Yo necesito que entendamos que Dios tiene que ser exclusivo en nuestras vidas para suplir todas nuestras necesidades. Amén. Si nosotros no cumplimos con eso, nuestro proceso de transformación va a ser demasiado lento, y es por eso que pasan cristianos 20, 30 años, no logran cambiar. Son los mismos que cuando empezaron, o tal vez un poquito peor ahora, ¿verdad? Porque ya están bien frustrados, que les dicen desde el púlpito que no se puede, y aquí está con ganas de poder. Amén. Entonces, exclusividad es el contrato con Dios. La salvación es eso. Es un contrato con Dios. Señor, yo te doy derechos de exclusividad en mi vida. Tú eres el único que puede suplir todas mis necesidades. Amén. Tú eres el único que tienes la influencia para dirigir mis pensamientos. Tú eres el único, amén, que puede hablar a mis emociones, a mis reacciones, amén, a mi futuro, a mi destino. Eres el único, exclusivamente tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Amén. Exclusivamente el Señor. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 14. Ojalá que estén aprendiendo y que la palabra los esté retando en este momento. Yo sé que a mí me causó un reto, porque para nosotros como pastores, San Juan capítulo 15, versículo 4, para nosotros como pastores, este es el reto. Para nosotros los que tenemos 31 años de ser cristiano, este es el reto, mis amados hermanos. Llegar al punto donde le decimos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que no he terminado la carrera. Reconozco que tampoco he avanzado mucho. Amén. ¿Sí? Porque ¿qué pasa, hermano? Después de 31 años de ser pastor o de ser hijo de ministro y de ser lo que uno es, uno dice, ya sé, ¿sí? Yo ya soy un experto. ¿Sabe? Dicen que un profesional, un experto, es alguien que ha estudiado un tema por 10, que por 10 años estudia un tema. A él se le puede clasificar como un experto. Yo puedo agarrarme de eso y decir, yo soy un experto, porque llevo más de 10 años estudiando, aprendiendo la Biblia y todo ese asunto. Pero cuando empezamos a aceptar esas tonterías en nuestra mente, empezamos a justificarnos. Sí, llevo 31 años de ser cristiano y todavía no puedo amar a mi prójimo. ¿Sí? Y esos son los tipos de confrontaciones que nosotros debemos de tener delante de nuestro espejito. ¿Sí? Todos los días usted debe de verse en el espejito y decir, espejito, espejito. ¿Sí? Espejito, espejito. ¿Quién se parece más a Cristo? ¿Sí? Blancanieves. Fulanito de tal. Si se acaba de entregar a ti. Sí, pero él reconoce que necesita cambiar. Tú ya no.
Ya, eso es lo peor que nos puede pasar, hermanos, sentir que ya llegamos. Ay, tenemos que pedirle tanto al Señor: Señor, nunca me dejes pensar que ya llegué, ayúdame a cambiar, a ser mejor, a ser enseñable. Y eso como cuesta. Mire, espérese a que usted empiece a predicar, a que usted empiece a enseñar a alguien, ya después como cuesta oír a otro, ¿sí? No, lo hubiera dicho de esta forma. No, ¿por qué no dijo esto? ¿Y por qué no dijo lo otro? No, es lo peor que nos puede suceder. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nosotros le vamos a dar permiso exclusivo a Dios, amén, en nuestra vida. Ese es el reto para Torre de Refugio el 2019. Para cada uno de ustedes que quiere crecer en el Señor, que no quiere ser un cristiano que ya lo sabe todo, sino que quiere ser un cristiano que está en crecimiento. Si le preguntan: pastor, ¿de qué se trata su iglesia? Se trata de que Dios sea exclusivo en mi vida, que su palabra sea exclusiva en mi mente, ¿sí? Que sus dichos sean exclusivos en mi boca, amén. Que los planes de Dios sean exclusivamente los míos, amén. De eso se trata. Juan capítulo 15, versículo 4, hablando acerca de estar unidos, el estar en Dios. Dice la palabra de Dios, es una versión más moderna, la mía, dice: sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. El 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Si yo no soy exclusivo, ¿sabe? Cuando hablo de exclusividad, a lo que la palabra me recuerda a varias cosas. En primer lugar, dice que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿verdad? Alguien que tiene el corazón partido, ¿sí? Alguien que tiene el corazón partido, ¿para dónde agarro? De hecho, dijo el Señor: nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? No se puede. Si nosotros no le damos ese contrato de exclusividad a Dios, nosotros nos vamos a encontrar ¿y a quién? ¿Y cómo? ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que darle exclusividad a Dios quiere decir tiene que dejar su trabajo, tiene que vivir en santidad, entonces deje de trabajar. No, sabe que Dios puede darle a usted la herramienta y la sabiduría para ser exitoso en su trabajo, para glorificarlo a Él en su empresa, ¿sí? El hecho de que Dios sea exclusivo no quiere decir que ahora no podemos hacer nada, solo estar en la iglesia orando, como si fuera un convento, ¿verdad? No quiere decir eso. Quiere decir que nosotros podemos incluir a Dios en todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. Entonces aquí el Señor nos dice: el que está en mí, y si yo estoy en Él, estamos hablando de exclusividad. Él está en mí, yo estoy en Él, exclusivamente. No hay un metiche aquí, ¿sí? No hay alguien más, es solo yo y Dios. Si nosotros estamos conectados exclusivamente, Él es el que me influye, el que tiene influencia sobre mi mente, mis pensamientos, sobre mis actitudes. Entonces dice la palabra, entonces ya podemos empezar a dar frutos. Antes, no. Amén. Entonces, para poder dar frutos, tenemos que sumergirnos primero en Él. Tenemos que exclusivamente estar agarrados de Dios. El proceso de transformación inicia con el acto de llenarnos de Él. Amén. La salvación es la puerta. Es la puerta a la tierra prometida. Amén. La salvación es la puerta que le dice: puedes tener mejor vida, hijo. ¿Sí? La salvación es la puerta que te dice: puedes ser rico, ¿sí? Financieramente. Si eres buen mayordomo de tu dinero, puedes prosperar financieramente, ¿sí? ¿Sabes qué? Puedes ser famoso. Puedes ser todo esto. La salvación es la puerta para todo eso. Amén. El llenarnos de Cristo, ¿sí?, es el primer paso para empezar el proceso de transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas? Se tiene que despertar sed y hambre de Dios en nosotros. Amén. Amén.
Hay que despertar sed y hambre de Dios en nuestras vidas, porque para que el proceso de transformación inicie en nosotros, necesitamos que una llenura. ¿Se recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando Él murió y cuando regresó y estaba a punto de ser levantado? Les dijo, yo no quiero que se vayan de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a hacer Él? Los va a llenar de poder. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para que el proceso de cambios empiece en nuestras vidas, lo primero que tiene que suceder es la llenura de Dios en nosotros. Tenemos que sumergirnos en Él. Cuando hablo de sumergirme, yo quiero que usted piense en cuanto a una semilla, porque hablamos acerca de cómo nosotros vemos a la gente que se entrega a Cristo y ya queremos inmediatamente ver cambios, frutos, ¿sí? Pero no pueden haber frutos hasta que no se ha sembrado algo, amén. Hasta que no se ha sembrado algo. Cristo tiene que ser sembrado en nuestro corazón. Dice su palabra, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me dejas entrar, entonces hablaremos de los cambios, entonces hablaremos del proceso, entonces me quedaré contigo, entonces cenaré contigo, porque yo quiero que usted entienda que el cambio viene a base de relación. Lo primero es que nos tenemos que sumergir, permitir que la semilla de fe se siembre dentro de nosotros. ¿Sí? Sí están conmigo, amén. Todavía me están siguiendo. ¿Amén? Hay que dejar que esa semilla se sumerja en la tierra antes de poder dar fruto. Así también nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios y que Dios en sí se sumerja dentro de nosotros. El problema de nosotros, mis amados hermanos, es que no sabemos cómo sumergirnos. No sabemos cómo. ¿Y esto cómo, pastor? Ok, entiendo, la salvación es la puerta, el sumergirnos en Cristo es donde empieza el proceso, el llenarme de Cristo, pero ¿cómo me lleno de Cristo, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algunas de estas cosas usted ya las sabe, y si ya las sabe, qué bueno. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Los versículos que le voy a leer ahorita, estos versículos nos van a ayudar a entender qué es lo que se requiere para ser lleno, para estar lleno de Dios, ¿sí? Nosotros vemos que Dios o Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto, vayan y pónganse a orar, a buscar mi rostro hasta que venga el Espíritu Santo y los llene. Ya cuando estén llenos, entonces van a obtener resultados, amén. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos, y esto no es una vez, esto es todo el tiempo, es buscar la llenura de Dios. Usted tiene que levantarse y estar lleno de Dios, mi amado hermano, todos los días. Tiene que estar lleno de Dios, amén. ¿Qué significa el estar lleno de Dios? ¿Ya voltearon conmigo? Deuteronomio 6, amén. Deuteronomio 6, versículo 5, dice lo siguiente. Recuérdese, estoy hablando de exclusividad. Estoy hablando de sumergirnos en Dios, estamos hablando de ser llenos de Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás, oiga, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Estamos hablando de qué? Exclusividad. Estamos hablando de qué? De profundizar, de llenura. Estamos hablando de entrega. Estamos hablando de sumergirnos. Y la clave, dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y dice, y de toda tu alma. Eso habla de las emociones. Y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que si a esta hora usted se siente que ya no le queda mucha fuerza, ¿sí? Usted, ¿sabe qué, mi amado? Busca una forma de tomar nuevas energías. Busca el segundo aire. Aunque usted no lo crea, todos tenemos una reserva. Amén. ¿Sí? Aunque no lo crea, usted viene con 2 tanques, mi hermano. ¿Sí? Dios le dio 2 tanques a usted. Tiene el primer aire y luego tiene la reserva. Pero ¿sabe cuál es la única forma de que nosotros podemos cambiar de donde estamos el tanque vacío y hacer uso de la reserva? Se llama pasión.
se llama entusiasmo. Por eso es que podemos tener un futbolista que está allá, que ya jugaron los 2 tiempos y que ya se fueron al otro tiempo extra, y ya están cansados, y en eso empiezan las porras, sí se puede, y la gente se empieza a emocionar. ¿Y sabe qué pasa con ese futbolista? Esa pasión lo hace que encienda el segundo aire y le echa todo. Y dicen después los narradores, estos lo dejaron todo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya no tenían fuerzas, estaban acalambrando los pobres, pero vino un segundo aire. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer uso de ese segundo aire? Se llama pasión. Y por eso nos dice aquí el Señor: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exclusividad, sumergirnos, amén, es estar apasionados por Él. Me decía mi esposa, ¿cómo te sientes? Digo, mira, me sentía cansado, pero siento como que estoy agarrando un segundo aire para la noche, le digo a mi esposa. Dice, qué bueno porque vas a predicar. Sí, le digo, por eso es que necesitaba el segundo aire. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas que nos apasionan, ¿sabe? No nos roban la energía, produce más energía. Haga algo que le apasiona a usted y va a ver cómo de repente, hermano, usted agarra nuevas fuerzas. Obviamente cuando termine de hacer lo que está haciendo, tiene que meter los pies en hielo y sufrir los achaques de usar ese segundo aire, pero para el momento usted tuvo toda la energía. Cuando le decimos al Señor, te voy a servir con todas mis fuerzas, yo le reto a que no se encargue solo de ese primer tanque que carga usted, amén. Yo le encargo que busque agarrarse ese segundo tanque, amén, y que agarre ese segundo aire para poder decir entonces al final de la noche, serví al Señor con todas mis fuerzas. Lo dejé todo en la cancha, dejé el alma en la cancha. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tiene razón el pastor o cómo estamos ahí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, ¿verdad? Hay que dejarlo todo, amén, en la cancha. Lo tenemos que dejar todo, tenemos que tener esa pasión para dejar las fuerzas. Sigamos, porque ni siquiera era lo que le quería decir. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La pregunta era, Dios quiere que nosotros estemos llenos. Para que el proceso de cambio empiece a germinar en nuestras vidas, nosotros necesitamos estar llenos del cómo me lleno de Dios. En primer lugar, tenemos que tener pasión por Él, tenemos que amarlo, y yo sé que usted lo ama, ¿sí? Tenemos que amar al Señor y con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones y con todas nuestras fuerzas. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este está lleno. Este está lleno. ¿Sí? Usted sabe, uno de mis trabajos, una de las cosas que hago en mi trabajo es enseñarle a la gente a vender. ¿Y sabe cómo les enseño a vender y a que estén cómodos a vender? Les enseño, les escribo lo que tienen que decir y luego se ponen a practicarlo. Ahora quiero que se lo digas a fulanito. Ahora quiero que vayas y se lo digas a la secretaria. Ahora quiero que vayas y se lo digas al que está contestando las llamadas. Ahora quiero que vayas. ¿Qué es? La repetición. Amén. Mire, cuando nosotros enseñamos, ¿sabe cuál es la mejor forma de aprender? Enseñando. El que enseña aprende 2 veces. Entonces el Señor le dice al padre de casa, mira, en primer lugar, las palabras que yo te dije hoy deben de mantenerse en tu corazón. ¿Cómo te vas a llenar de estas palabras? Las vas a repetir una y otra vez. Las maestras saben que la llave es la repetición, ¿verdad? ¿Quiere enseñarle algo al niño? Repetición. Se repite una y otra y otra y otra vez. La clave es la repetición. Nos damos cuenta que el Señor está de acuerdo con esa forma de pensar. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. No es tanto para que su hijo cambie, para que usted cambie.
Es que el problema, ¿sabe cuál es el problema? Pensamos que a nosotros nos toca predicarle a la gente para que ellos cambien. Y es al revés. Amén. Amén. Para que nosotros cambiemos. A veces Dios nos pone con gente difícil y nosotros estamos, ay, tienes que cambiar, tienes que hacer esto. Y la cosa es que Dios nos está queriendo cambiar a que tengamos compasión nosotros. Es que Él no cambia, es que Dios no está obrando en Él, está obrando en mí. Y el que tiene que cambiar aquí soy yo. Es que esta gente cabezona no entiende, es que Dios quiere que tengas paciencia. Oh, el cabezón termina siendo el que estaba enseñando. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de lo que estamos tan preocupados de los negocios de los demás que estamos descuidando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaba tan preocupado de la viña de los demás que descuida la mía. ¿De qué te sirve salvar al mundo si al final te pierdes? ¿Sí me entiende? Entonces el proceso de repetir, de enseñar, de leer la Biblia no es para que usted se lo enseñe a alguien más y demuestre, mira todo lo que yo sé. No, el propósito de esto es ¿para qué? Para que yo sea mejor, para que esto quede bien marcado en mi corazón. Amén. Para que yo me oiga decirlo una y otra vez hasta el punto de que me convenza a mí mismo. Ah, sí soy cristiano. Amén. Sí soy cristiano, sí puedo cambiar. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El estar en unión con Dios quiere y requiere que nosotros nos sumerjamos completamente a esto. Amén. Leer esa palabra, cómo me encanta. Yo sé que cada uno de los departamentos tiene un grupo en WhatsApp, ¿sí? Y me encanta cuando los hermanos empiezan a poner versículos de la Biblia en WhatsApp, ¿sí? Y me empieza a bendecir porque ese es un parte del plan de Dios para que nosotros nos llenemos de Él. No solamente recibirlo, pero compartirlo. Aprende usted más cuando comparte que cuando está sentado nada más oyendo. Amén. Así que yo ahorita, mi coeficiente está creciendo ahorita, ¿sí? Porque yo le estoy enseñando a usted, estoy aprendiendo, recibiendo. Mire, el que mayor beneficio está sacando ahorita soy yo. Amén. Entonces, el estar sumergido completamente en el Señor, eso nos empieza a llenar cuando nosotros hacemos ¿qué? Repetir su palabra. Se la repetimos a fulanito, a menganito y vamos repitiendo esa palabra, la hablamos a nuestros hijos. Cuando vamos en los viajes, ay, ¿te recuerdas de lo que dice allá el Salmo? Sí. Me recuerdo de los viejitos de mis abuelos antes, se sentan, ay, le decía Baldo a la Juana, le decía, Juana, ¿dónde dice esto? Ah, en el Salmo no sé qué y no sé cuánto, le decía. Se la pasaban platicando eso. Ahora, no me malentienda, no quiero que usted piense que entonces todo el día tiene que pasar haciendo esto. No, todo tiene su lugar, pero sí debe de haber ese proceso para que nosotros estemos llenos. Vamos a Josué, capítulo 1. Y versículo 8. Ay, ¿dónde ando yo? Estaba a la vuelta y me fui hasta allá. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿lo encontró? Amén. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, guarda y haz, ¿sí? Lo primero que aprendimos para ser llenos
es que vamos a repetirlo, se lo vamos a decir a todos, lo que aprendimos lo vamos a repetir. Por eso es tan bonito cuando los hermanos se suben a Facebook y repiten algo que aprendieron, ¿sí? Por eso es tan bonito cuando los hermanos están al otro día en el trabajo y repiten algo que aprendieron, ¿sí? Qué bonito. Entonces la primera cosa es repetir, todo lo que aprendiste, repítelo, 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 eso te mantiene lleno, amén. Por eso es que nosotros estamos usando Facebook, estamos usando WhatsApp y lo que estamos haciendo es repetir todo lo que se dijo el domingo. Si usted en realidad le pone atención a los mensajes que estoy poniendo ahí, no es nada nuevo, es una repetición de lo que ya aprendimos. Hay que repetir y repetir, es la primera cosa. La segunda cosa que vemos aquí, ok, guárdalo en tu corazón y ahora aplícalo, ¿sí? Primero repítelo. Después, guárdalo en el corazón, piensa en él y aplícalo. Busca cómo aplicar lo que aprendiste. Y dice, si haces esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que estamos hablando de resultados. Estamos ahora profundizando más en el proceso de cambio, ¿sí? Ahora estamos acercándonos más a ser esa nueva criatura. Nos tenemos que inundar de su cultura. Nos tenemos que inundar de su forma de pensar, amén. Es lo que Dios le estaba diciendo a Josué, deja de pensar como estás pensando, necesitas pensar como un campeón. Para ser campeón no puedes tener pensamientos de derrota, tienes que tener pensamientos de victoria, ¿sí? Exclusivamente pensamientos de victoria. Y si quieres pensamiento de victoria, aquí está mi libro de la ley, ¿sí? Habla de victoria y de buenas influencias, de buena cultura, de buen comportamiento. Ahí está, agárrate, cómetelo, ¿sí? Sumérgete, inúndate de eso y vamos a empezar el proceso de cambios. Vamos a leer lo siguiente y voy a ir leyendo y menos narración. Salmos capítulo 1. Y quiero leer los primeros 3 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mire, aquí sigue en lo mismo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué está haciendo este hombre? Está sumergido, ¿sí? Está llenándose, ¿ok? Se está llenando de algo nuevo, sino que en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 dice, la consecuencia de esto es que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Nos habla de resultados, de crecimiento, de frutos, amén. No podemos tener frutos, dice la palabra de Dios, si no estamos conectados a Él, si no estamos unidos a Él y Él está unidos a nosotros. Si no estamos llenos de Él, no podemos dar frutos. Para estar llenos de Él tenemos que repetir su palabra, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que aplicar su palabra. Y si hacemos esto, su palabra nos dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a la corriente de agua crece, da mucha hoja. Y más importante que dar mucha hoja, da fruto. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Sí? Amén. Quiero que entienda esto, pero mientras que le digo esto, vaya a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Mire, Dios va a cambiar nuestro corazón, pero a nosotros nos toca transformar nuestro comportamiento, ¿ok? Dios cambia su corazón, pero no cambia su comportamiento. Eso le toca a usted, amén. Dios va a cambiar su corazón, pero no su comportamiento. Y es importante entender que el comportamiento es habitual, ¿ok? Usted se entrenó para comportarse como se comporta, ¿sí? Usted fue el que dijo, voy a dar rienda suelta al enojo, ¿sí? Usted fue el que se entrenó a ser así, amén. Usted, ese es su hábito, ¿sí? Este tan enojón que es, sí, porque le dio rienda suelta al enojo y cuando uno cruza la línea, ya no regresa, amén. Ya no regresa porque ya le dimos libertad a eso. Yo he oído de los casados que dicen, no, cuando ya se empieza a faltar el respeto,
Ya de ahí ya no vuelve, ya desde ese punto, desde esa vez que me faltaste el respeto, ya no me has respetado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cruzó una línea, nos entrenamos a que eso estaba bien. Entonces el comportamiento es habitual, son hábitos que nosotros tenemos. Dios cambia nuestro corazón, nuestro deseo de cambiar, pero nosotros no podemos cambiar de un día a otro. Así como que se llevó 20 años para usted construir el hábito que usted tiene, ahora se va a llevar tiempo para pelear en contra de ese hábito y establecer un hábito nuevo. Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo. Amén. Sí, yo me encargo de eso, yo me encargo de cambiarte el corazón, ¿sí? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice el Señor. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir que usted ya no está aferrado, es que así soy, así me voy a morir, ¿no? No, cuando Cristo cambia nuestro corazón, usted empieza a soñar, quizás es posible que cambie, y empieza a soñar con cambios. El versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, oiga, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios se encarga de cambiar el corazón, ¿sí? Aún de cambiar nuestra actitud, pero el cambio de conducta nos lo deja a nosotros, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay muchos cambios que yo tengo que hacer. No, pero Dios me acepta así como soy. Sí, Dios te ama y te acepta como eres, pero Él sí desea que vivas tu mejor vida. Amén. Eso no es lo mejor que Dios tiene programado para ti. Dios tiene cosas mayores y mejores. Mire, le voy a decir algo que Dios hace cuando nos cambia, cuando nos conectamos con Él. Dios a nosotros, en primer lugar, mis amados hermanos, aparte de darnos la oportunidad de cambiar, nos rodea de gente, ¿sí?, a quienes nosotros les damos cuenta. Por eso es tan importante venir a la iglesia, porque aquí es donde le preguntan, ¿y cómo van las cosas? Hermanos, si nosotros vivimos aislados, ¿sí?, que venimos a la iglesia y es la única vez que nos vemos en la iglesia, no hay la oportunidad de nosotros poder demostrar quiénes somos en verdad. Nosotros jamás demostramos quiénes somos en verdad, nosotros jamás podremos cambiar. Mientras que nosotros seguimos escondiendo quiénes nosotros somos y no somos honestos, jamás podremos cambiar. Yo le decía, hace unos meses me descontrolé de todos mis niveles, otra vez, ¿sí? Entonces, la tiroides, bueno, ¿cuál tiroides? No tengo. Sí, la medicina que me dieron para la tiroides, sí, la medicina que me dieron para la tiroides ya no me estaba funcionando. Se me estaba acabando la energía, como eso de las 6 ya se sentía bien cansado. Y luego con eso se me empezó a descontrolar el nivel del azúcar. Y a elevar, y a subir, y no sabía qué estaba pasando. ¿Sabe qué hice? Lo que siempre he hecho. No le dije a nadie, ¿sí? Y dije, se va a componer, esto se va a arreglar solo, se va a arreglar solo, se va a arreglar solo, hasta que me subió como a 350 el azúcar. Uno la tiene que tener como a 120 más o menos, se me subió a 350 y no me bajaba. Y dije, Señor, ¿qué está pasando, diablo miserable? Y ahí orando. La solución no era la oración. Finalmente llamé a la doctora, dije, mire lo que me está pasando. Me dijo, ven para que te chequee. Solo con el acto de ir para que me chequeara, empecé a sentir alivio y paz. Y ya me dijo unos consejitos y bum, y ahorita ya estoy bajo control otra vez. El problema de nosotros es cuando nosotros no decimos el problema, aquello que nos está molestando. Amén. Y no puede haber proceso de cambios hasta que nosotros descubramos esa verdad en nosotros. Bueno, ya voy a terminar, ya aquí termino. Entonces, lo que les decía para terminar. Cuando la palabra nos dice que somos nuevas criaturas, no quiere decir que nosotros ya cambiamos nuestros hábitos, todo, nuestras aún tendencias pecaminosas,
Todo eso todavía está ahí. Amén. Ya Cristo cambió su corazón y le cambió la actitud. Ahora usted dice, no, pues yo quiero vivir para Cristo, ¿verdad? Es lo que todos queremos. Todos queremos vivir para Cristo. ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, el proceso primeramente es que nosotros nos tenemos que llenar de Él, ¿verdad? ¿Cómo nos llenamos de Él? La repetición de su palabra. Mis amados hermanos, el querer más de su presencia. 3 cosas entonces, si no, no voy a expander, solo le voy a decir 3 cosas. En primer lugar, guarda tu corazón. Es lo primero que tenemos que hacer, guardar nuestro corazón, ¿sí? Cuidémonos de la amargura, tenemos que aprender a perdonar. Cuídese de la amargura, porque la amargura es una de las estrategias que el enemigo usa. ¿Para qué? Para sacarlo. Amén. ¿Sabe por qué es que se va la gente de los lugares donde se les está ayudando? Se amargaron, es que algo se hizo y no les gustó, están amargados, no le dicen a alguien y el diablo los sigue amargando y finalmente están tan amargados que se van y el proceso que Dios estaba haciendo en su vida ya no se continúa. Tengamos cuidado. Segundo lugar, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Amén. Esto es que vamos a tener un compromiso con Dios por aprender. Quiero aprender más acerca de Dios, acerca de mí. ¿Sí me oyeron? Quiero aprender más acerca de mí. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero aprender más de Dios, pero ¿ya se descubrió a usted mismo? Porque ese es un problema también. Cuando nosotros no aprendemos acerca de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de las cosas que nos hacen reaccionar, cuando yo no aprendo, no tomo el tiempo para aprender acerca de mí, yo vivo una vida, hermanos, miserable y no sé ni por qué. ¿Sí? Y ahora que estoy casado con mi esposa, empiezo a descubrir tantas cosas acerca de mi personalidad que antes yo no sabía. Usted se tiene que descubrir a usted mismo para que usted pueda creer en lo que Dios quiere hacer en su vida. Se trata de tener un compromiso de aprender más acerca de su misión en la vida también. Amén. Sí, tenemos que conocer más a Dios, me tengo que conocer más a mí y tengo que conocer más acerca del propósito que Dios tiene. Si Dios me puso aquí sobre la tierra, no fue solo para trabajar, ¿sí? Para trabajar y tener una casa y luego morirme. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para su vida? No, hay que descubrir cuál es el plan de Dios para su vida. Si usted no descubre el plan de Dios para su vida, hermanos, va a llegar a un punto donde usted se va a deprimir por completo. Usted nació para algo, amén, descúbralo. Y el último que quiero que entendamos es que debemos de modificar nuestra conducta. Amén, esto es importante. Y quiero que sepa que lo único que se interpone entre usted y su mejor mañana es su conducta. ¿Sí? Lo único que se interpone entre usted y su mejor mañana es su conducta. ¿Sí? Mire, hermanos, yo tengo tantos superestrellas que pudieron ser estrellas, pero la mala conducta terminó que se terminara esa relación. ¿Sí? No, pues no puedes trabajar aquí, es que tu conducta, ¿sí? No llegas a tiempo, siempre llegas tarde, ¿sí? No puedes recibir un consejo, no, la conducta no te permite. Acabamos de darle trabajo a una persona y la tuvimos que soltar. ¿Por qué? Porque no llegaba temprano y luego llegó borracha. Sí. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene de un mejor mañana? Su conducta. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere cambiar nuestra conducta. Y si nosotros le damos el permiso a Dios para que empiece a cambiar nuestra conducta, hermanos, el día de mañana vamos a poder disfrutar de ese futuro feliz. Amén. ¿Sí entendieron lo que se lo repito? No, sí entendí, pastor. Sí, me rindo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo aquí termino.